me toca participar desde otro lado, ¿no? Hola, ¿qué tal? Así que me parece que antes de entrar de lleno al proceso, al mecanismo, es decir, a la selección propiamente dicha, me gustaría hacerles un contexto de que pensemos que esta acción no es una acción aislada, que tiene que ver con una acción de la dirección que es muy importante, y en todo caso rever cuál es la importancia de este proceso de selección. Seguramente ustedes han tenido, hasta creo que en este mismo lugar, una reunión cuando iniciaron el trabajo en la dirección, donde se les explicó la estructura de la dirección y demás, ¿no? Sumado a eso, ustedes ya empezaron a trabajar con sus capacitadores, algunos ya han tenido sus encuentros de intercambio, otros han tenido intercambios por mail, todavía no lo tuvieron, pero los tendrán, están trabajando sobre guiones, digo, me parece que ya son los idóneos, están ejerciendo la función principal del equipo central que tiene que ver con la formación de los capacitadores, ¿no? Y esto no me parece una cuestión menor, entonces esto me posiciona en la conformación de un equipo central perteneciente a la dirección de formación, con lo cual, digo, la responsabilidad tiene un color especial. Piensen que cada uno de ustedes va a asistir a las comisiones evaluadoras y van a ser la voz de la dirección. Voy a agradecer la presencia de Ali porque ella es una ETC que participó en las pruebas, muchas experiencias tenés, así que te pido colaboración por las dudas que hay alguna cosa que vos anticipás, que, digo, para dar herramientas y prever algunas situaciones. Sí, sí. Esta formación de los capacitadores que ustedes tienen son capacitadores que tienen una dependencia, un anclaje, están incluidos, son parte, son personal de los centros de capacitación, formación, de investigación educativa. Para que el nombre dije bien. Centros de capacitación, información e investigación educativa. Los CIES. De manera que tienen ahí como son capacitadores donde yo tengo una responsabilidad de la formación, pero tienen una dependencia de una institución única en cada uno de los distritos. El contexto del que yo les hablaba, me parece que está bueno entender que esta asociación ¿a qué está asociada la cantidad de capacitadores que hay en un distrito, en una región y demás? Tiene que ver, está estipulada a partir de la cantidad de servicios educativos que tiene cada distrito. Ustedes saben que, bueno, cada distrito tiene un número de instituciones que no es igual al de al lado, pero que conforman la región educativa, con un número total de instituciones y un número total, por supuesto, de capacitadores. Esta relación, que bueno, es la que hay, que por ahí hay que revisarla, que por ahí la podemos mirar de otro lado, es la que hay ahora y es con la que vamos a trabajar, o mejor dicho, es la que los equipos con los que están trabajando ustedes. Tiene también una lógica, ¿no? Digo, a medida que estos módulos de capacitación que tienen asignado cada CIE, a medida que se van cubriendo, se va conformando el equipo de la región. Ahora bien, ¿cuál es el papel de la dirección de formación en esto? Y la verdad es que la responsabilidad que tiene la dirección de formación en este sentido es garantizar que la capacitación sea para todos los docentes del sistema
para todas las áreas, todos los niveles y modalidades. En todo caso, garantizar que esté la oportunidad. No quiere decir que porque esté el capacitador se van a capacitar, esto no es ¿no? Así, lineal. Pero sí que tengan la oportunidad. Obviamente que está atado a la cantidad de instituciones, y entonces a veces estas cuestiones nos ponen un corset con el tema de la cantidad de capacitadores. Ahora, ¿cómo hace la dirección para garantizar esto? Bien, en las regiones hay diferentes números, y entonces no hacemos una planta, por decirles, un equipo, por decirles, para cada una de las regiones, sino que tomamos como básicas 3 plantas y después, en función de eso, vamos viendo cómo podemos poner en diálogo no solamente la garantía y la responsabilidad que tiene la dirección de formación, sino también el criterio, las decisiones y las definiciones que pueden tomar a nivel regional. Pongo un ejemplo para que ustedes vean de dónde salen las cosas, que no sale del mago Mandrake, sino que todo tiene una explicación. Insisto, que podemos revisarla, que podemos verla, pero es con la que estamos trabajando ahora y veremos. Pongamos, yo había tomado una región un poquito grande, como puede ser la región 8, ¿no? La región 8 está compuesta por 3 distritos, que son Merlo, Morón e Ituzaingó. Esta región tiene asignados, por la cantidad de servicios y demás, en total, 50 cargos de capacitadores. En general, las plantas del conurbano son así bastante abultadas, porque bueno, la cantidad de servicios en el conurbano es mayor. Entonces, no quiere decir con esto que todas, creo que son 9 o 10 las que son de este tamaño, que son las más grandes que nosotros tenemos. No quiere decir esto que todas tengan 50, algunas tienen 48, algunas tienen 54, las otras tienen 59, bueno. Entonces, en esta garantía que yo les explicaba, ¿cómo garantiza la dirección? Bueno, pensemos, en esta región, ¿no? Va a haber un equipo de generalistas. Bueno, definamos. Y así lo hicimos, que para inicial va a haber 2 generalistas, que para primaria va a haber 2 generalistas, que para secundaria va a haber una generalista, que va a haber una generalista de adultos, otra de especial, otra de psicología, que el equipo de prácticas va a estar compuesto por un capacitador, por 2 de inicial, por 3 de primaria, por 1 de secundaria. En matemática lo mismo, 2 de inicial, 3 de primaria, 1 de secundaria. Que va a haber 2 de educación física, 3 de educación física, 2 de inglés, 3 de TIC, 1 de plástica, 1 de música, 1 de historia, 1 de geografía, filosofía, economía, biología, física, química. De ambiente va a haber 2, de ciencias naturales primaria va a haber 2, de sociales primaria va a haber 2. Bien. Esa cantidad que yo les conté suman 43 cargos, que sí o sí la dirección dice tienen que estar. Pero yo les conté que la región tiene 50 capacitadores. Y también les conté que en esta cuestión de las garantías, también hay definiciones, que fue una de las últimas que tomamos para justamente esta última corte, y que tiene que ver con pensar que además de los cursos presenciales, había cursos virtuales, y nos parecía muy importante que también esos capacitadores se incluyan en una planta en cada uno de los CIES. Y esas definiciones las hicimos desde el nivel central. Y entonces, en esta región, además les incluimos un tutor virtual para TIC, o sea, que capacita para tecnología, y un tutor virtual que capacita para matemática primaria. Vale decir que de esos 43, tienen 45 definidos por acá. Los otros 5 son de definición regional. ¿Quiénes los definen? Los directores de CIE. Los directores de CIE que hacen algún análisis crítico de la realidad de lo que pasa en el distrito, de lo que pasa en la región, un poco la trayectoria que tienen los docentes, qué es lo que piden, la voz de los inspectores. Digo, hay un análisis de la realidad, y entonces hay definiciones para tomar con esos 5 en esta región. En alguna otra región han decidido 2, en otra han decidido 8. Digo,
uno pone en diálogo este trabajo conjunto en la medida que se puede. Queremos que se pueda, pero hay veces que los números hacen que, bueno, que no tengamos mucha capacidad para definir. Esta región define que con 3 TIC, como tenían uno para cada distrito, no les alcanza, entonces definen 3 TIC más, otro más para cada uno de los distritos, por lo cual de los 5 ya eligieron 3. Eligen un generalista más de secundaria, y eligen un capacitador de política y ciudadanía, que era otra de las áreas que para nosotros no era básica, que nos parecía importante, pero que debían elegirlas en la región. Ustedes calculen también que con esta responsabilidad que uno tiene desde el nivel central de formar a estos formadores, también tenemos que tener el correlativo de decir, bueno, hay alguien que tiene que formar de capacitador, no va a estar Rivero dando vuelta, ¿no? Entonces, también uno tiene que medir la capacidad y hasta dónde la dirección puede. De manera que, bueno, el equipo de sociales se hace cargo de 2, creo que era política y ciudadanía y trabajo y ciudadanía, una cosa así, ¿no? De manera que esta región lo que hace es elegir. Esto lo explico para que ustedes sepan que en alguna región tengo 2 ETRs naturales primaria, no te tengo uno, digo, ¿y esto cómo es? ¿Quién lo maneja? ¿Cómo? Bueno, para esto es que se los cuento y se los explico. Que todo tiene atrás una definición. Me gusta hablar siempre que estas decisiones tienen que ver con políticas de formación, que bueno, por ahí hay que, en alguna medida por ahí avanzamos, en otra retrocedemos, nos vamos fijando. Digo, acá hay muchos que estuvieron en estos procesos y saben que, bueno, cuando nos equivocamos, recogemos el barrilete y vemos cómo hacemos, pero digo, estas definiciones nunca las tomamos solos, siempre las tomamos escuchando las voces de los directores, de los capacitadores, ¿no? Digo, y lo que maneja también el equipo central, porque ahora van a ver que con esta tarea que tienen, también ustedes van a ver otra parte importante y también nos interesa la experiencia que ustedes recogen, ¿no? Bien, ¿cómo estos cargos que están de capacitadores se acceden por pruebas de selección, por evaluación de títulos, de antecedentes y oposición? Que en este momento, donde hay un tsunami de capacitaciones y donde hay un tsunami de ofertas, me merece también un respeto muy especial por aquel aspirante que se presenta, porque, digo, más allá de elaborar un proyecto, de juntar los papelitos, porque hay que juntar papelitos, no me inscribo. Es una tarea, sí. El que fue concursante lo sabe, no es una tarea menor. Y entonces, ahora que estamos de este lado, y en todo caso a los que se incorporan, digo, lo primero que no debemos perder es el respeto por el aspirante. De leer todo, de mirar todo, de tomarme el tiempo, y cuando estoy embotado y me parece que, bueno, nada, rapidito porque rapidito porque nada. Todos se merecen el mismo respeto. Insisto, no perdamos el contexto general, ¿no? Porque cuando hablamos con los directores de CIE que hay un tsunami de capacitación, un tsunami de ofertas y esto y lo otro, también hay un tsunami que viene aparejado con algunas contrataciones y demás. Con lo cual, esto que nosotros, que para nosotros es importante que se presente en esta instancia, hay que valorarla. Y en todo caso, la primera valoración es el respeto, creo, ¿no? Bien, además me parece que tiene una importancia en sí misma porque en estas pruebas de selección, ustedes, que después tienen la responsabilidad de la formación, están participando de esta selección. Digo, esto no pasa muy a menudo. Yo, en realidad, está bien, no soy solo, son 5 miembros, pero digo, tengo mi voz y mi voto, y estoy también participando y eligiendo y viendo y advirtiendo algún potencial
de una persona, de un aspirante. Digo, esto no me parece menor. Seguramente ustedes participaron, no en estas instancias, pero por ahí en evaluaciones en otras instituciones donde trabajan, y me parece que también tiene una riqueza en sí mismo, ¿no? Todo esto que yo les estoy contando, que se los cuento así como un cuentito, tiene una normativa atrás, porque además tiene que ver con un proceso de institucionalización que es importante, ¿no? Básicamente esto está manejado por dos resoluciones, una que es la que me dice qué cantidad de módulos tengo en cada una de las regiones, cómo se conforman los equipos, y la resolución que me indica el acceso, cómo hago para llegar a esto, ¿no? Ustedes saben que todos los capacitadores que ganan con esto, bueno, ganan un cargo de 8 módulos de educación superior, digo, está remunerado por el índice de superior, los 8 módulos son semanales, tienen una distribución de carga que después vemos, pero tienen una fecha de vencimiento, son módulos provisionales a término. Esta también es una definición política, si se quiere. Digo, no es que concurso y me quedo, listo. No, la verdad es que tengo que revalidarlo cada 3 años. Y estas reválidas a veces provocan, además de un nerviosismo, y provocan a veces, bueno, que queda fuera alguno, que quede el que estaba primero quedó en un orden de mérito diferente. Digo, hay como un movimiento también que se produce y que a la hora de la selección también juega, ¿no? Porque uno no es un autómata que voy, corre y corre. Digo, también a veces se cruzan algunas cuestiones, ¿no? Por ahí. Entonces, en este sentido, la normativa también nos ampara en esto, contándonos que hay algunos procesos de selección que son masivos, que son en toda la provincia, que se concursan los 1024 cargos, que compartimos el cronograma y entonces estamos todos viajando por todos lados, que es una locura, que es un laburo de locos, pero que es posible. Y otras convocatorias que son más puntuales. ¿Por qué más puntuales? Bueno, porque de estas masivas, en realidad, siempre quedan algunos cargos que no se cubren. O no se cubren, o siempre hay algunas suplencias y algunas cosas que bueno, gente que renuncia, digo, que se debe cubrir con suplencias. Entonces, en esta que van a participar ahora ustedes es justamente una puntual. Que además está buena porque en realidad está pensada, digo, corrimos bastante, porque está pensada para que ustedes tengan a los capacitadores y la formación sea de ellos, y entonces tengan todo el año próximo, empezando las acciones en febrero y todo el año, hasta que el 30 de noviembre del 2017 esto venza. Pero bueno, tenemos ahí un año de trabajo. Las convocatorias masivas, nosotros empezamos en el 2007, y en el primer momento, por eso les digo que a veces las políticas vamos y venimos, porque en aquel momento la primera cohorte fue 2007-2008, 2 años. La otra fue el 2009. Pero ahí empezamos a pensar, creo que fue medio unánime, que nadie podía trabajar en realidad con un proyecto tan corto como 2 años. Digo, como mínimo tenemos que pensar en 3 años para pensar en algo, en armar algo en la región, en armar algo desde el nivel central. Con lo cual ahí ya hubo una modificación y empezamos a trabajar con 3 años. Así que hubo la del 2007, la del 2009, después estuvo la del 2012 y ahora últimamente la del 2015. Digo, cuento 2015, 2016, 2017, aun cuando se venza un mes antes. El vencimiento de un mes antes es porque la resolución, ustedes saben que tiene como pasos administrativos. Esta resolución pasa primero por el Consejo General. Cuando nosotros mandamos el anteproyecto, nosotros lo hacíamos vencer el 30 de diciembre. Y tomaban el 1 de febrero. El Consejo General en aquel momento nos llama y nos dicen, ¿por qué hacen eso? Porque ustedes dan mucha prioridad y mucha importancia al mes de febrero, con lo cual ustedes están corriendo, sí, era una locura, no sé si se acuerdan, pero lo citábamos a último momento, en diciembre, con las nueces y el pan dulce, porque había que, y teníamos que citar a los nuevos, porque en realidad los otros vencían y el que había perdido, no, bueno. El Consejo General lo que nos dice es, y además le cortamos la continuidad a la gente, o sea, entonces el Consejo General
que normalmente llama a las comisiones para trabajar y ver bien de qué se trata el anteproyecto, nos da esta solución, nos dicen, no, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen vencer en diciembre, en noviembre, y en diciembre arranca el nuevo, y ya tienen una continuidad, no le cortan la continuidad a nadie? Bueno, digo, así fuimos construyendo esto, ¿no? Porque obviamente uno no quería jorobar a nadie, pero no encontrábamos la manera. Por eso igualmente contamos el 17, porque es como que, bueno, para nosotros el año lectivo se terminó en noviembre cuando vence esto. Van a decir que además de estas 4 convocatorias tenemos en el medio las puntuales, con lo cual hay 8 experiencias como mínimo hay. Esta experiencia tiene sus pros y sus contras, porque digo, viste que a veces uno se confía, porque dice, bueno, te dice 8, hago 9. Bueno, yo siempre le digo a los directores, 9 es otro contexto, es otra convocatoria, también la gente, también el aspirante ya tiene mucha experiencia, entonces hay que vuelta otra vez a mirar un poco la normativa, porque hay cosas que a uno les parece sabidas y que por ahí no hay nada peor que un abogado te diga, acá hay vicio administrativo, esto va para atrás. No, vos decís, no, puede ser. Vos te pones a acordarte todo lo que estuviste acordando con la inspectora, con la comisión, con esto, con lo otro, con lo más allá, y la otra te dice, vicio administrativo, esto va para atrás. Entonces, eso tampoco podemos permitirlo. Por eso también le hablo a los directores de CIE sobre la responsabilidad de estas cuestiones. Por último, que hace a esta selección, digo, ustedes van a participar de una comisión que tiene 5 miembros, pero de los cuales 2 son directores de CIE. Y quieren que les cuente, es la única oportunidad, la única situación que ustedes tienen de trabajo conjunto con los directores de CIE. Y la verdad es que no lo digo muy contenta. Ahora les cuento cuál es la intención en todo caso de la coordinación de CIES, porque es la única instancia que ustedes comparten de trabajo. Ustedes están seleccionando un capacitador, que después yo tengo la responsabilidad de la formación, y que el director también tiene la responsabilidad de la formación, que es una formación diferente. Digo, tengo que con ese capacitador, además de atender su desempeño, de mirar su desempeño, integrarlo a un equipo de trabajo con los compañeros del área, digo, de primaria naturales lo tendré que integrar al equipo también de biología, de física, química, aun cuando no compartan el nivel, y también debo integrarlo al equipo del nivel. Digo, el de primaria tendrá que tener su momento de trabajo con los de primaria. Pero la verdad que ahí, entre lo que hace el director del CIE y lo que hacen ustedes, hay una distancia que tenemos, créanme, que acortar. Porque si no estamos trabajando sobre el mismo objeto desde 2 lugares. Así que desde la coordinación, no sé cuánto podemos hacer, pero la intención es empezar a pensar en algunas actividades conjuntas como para acortar esta brecha, que, bueno, que existe, es así. Así que, bueno, la última consideración que me parece tan importante es ustedes son equipo central, con lo cual mirá que vinieron de La Plata, y se integran en una comisión donde hay 4 integrantes más, pero que saben que esos integrantes se conocen, porque son de la región. Y en todo caso, primero, viene el de La Plata, que tiene el saber público. Saber de todo, saben de todo, sabemos de todo. Que por supuesto, el sistema es muy orgánico y vienen de La Plata, es así, y que por supuesto agarro lo que me corresponde, pero también tengo que tener ese olfato y esa cintura para advertir que hay algunas cuestiones que están latentes en la región, ¿no? Digo, cuando uno por ahí en alguna comisión se exaltan algunas lecturas, y vos decís, bueno, no para tanto, sí, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿No? Digo,
Y también pasa que por ahí algún director de cine dice, no, bueno, ¿sabés qué pasa? Que bueno, se escribe bárbaro, pero después cuando los maestros no se anotan en la capacitación, y, bueno, digo, a ver, el profesionalismo antes que nada, y saben que uno tiene que tener cintura, olfato, todo lo que quieran, que por supuesto seguramente tienen, idoneidad, saben. Pero hay una cuestión que está escrita y que es la norma, y en todo caso, bueno, vamos a ser objetivos. La verdad es que acá no estamos evaluando ni el desempeño, ni estamos evaluando qué bárbaro lo que escribió, ni qué bárbaro lo que leyó. En todo caso, volvemos a la norma. Ustedes van a decir, ¿y cómo vamos a la norma? Bueno, hay una grilla de evaluación que me dice qué es lo que tengo que valorar. Y en todo caso, y si la cosa se me pone un poco, digo, bueno, objetivamente veamos. A ver, esto es lo que hay que evaluar, veamos cuánto puntaje me da, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, esto que también habla de profesionalismo de alguien que tiene que poner por ahí. No sé si ocurre, pero yo he escuchado, porque yo después, cuando termine la charla, les voy a decir, bueno, vengan después a contarnos cómo les fue, digo, porque de la misma manera que yo anticipo algunos escenarios, por ahí ustedes pueden ver que hubo otros escenarios que también jugaron a favor o jugaron en contra. Bien, nos metemos de lleno en la disposición, porque si no ustedes van a decir, esta me da sugerencia y no me cuenta nada de la resolución. La resolución es un poco larga, es un poco larga, pero la verdad es que cuando uno tiene de todo, acá van a encontrar todo. Como toda resolución tiene artículos y los artículos son los que me indican, ya en los articulados hay algunas cuestiones que se van definiendo. El artículo establece el mecanismo, hay un artículo que aprueba las pautas de cómo se va a implementar esto, y en todo caso después lo que hacen es abrirlo en anexo, por eso son tan gorditas. Determina la comisión evaluadora, y ya ahí en el artículo 3 ya tengo ahí una definición. Estará integrada por el inspector jefe regional, el director del CIE que realiza la convocatoria, o sea, donde está el cargo vacante, vamos a decir, otro director de CIE del distrito que pertenece a la región, un director del instituto de formación de la región y el miembro del equipo central. Ya ahí en el artículo, después en el anexo me va contando algunas especificidades para suplencias y demás, pero ya ahí me está pautando estas cuestiones. Y por ahí decir que el lugar en la comisión evaluadora del inspector jefe sí, está cubierto por el jefe o por el que él designe. ¿Sí? Habitualmente es un inspectorarial o algún jefe distrital de la región. O sea que es el jefe o quien lo represente. ¿Sí? Y en este caso, el integrante de la comisión por la Dirección de Formación Continua son nuestros CTC que nos representan como dirección. ¿Sí? Exacto. Sí. Y respecto del profesor del instituto superior, debe ser quien participa en la corrección de un proyecto específico, de un área o de una disciplina, alguien formado en esa disciplina. Por eso es tan complejo armar las comisiones. ¿Sí? Sí. Es necesario porque es la persona que va a aportar junto al ETC cuando es de la misma especialidad la mirada disciplinar, justamente. A ustedes, como dijimos hoy, les toca participar en la evaluación en una región. Muchas veces tratamos de que esas personas que nos representan estén relacionadas con los cargos que hay vacantes, pero a veces es muy difícil hacerlo para todos los casos. Con lo cual, bueno, van a participar evaluando proyectos de su especialidad y también de otras. La cuestión disciplinar la aporta ese profesional que representa al nivel superior. ¿Sí? Bien.
Después de las comisiones nos aprueban las pautas para la evaluación de los títulos antecedentes y la oposición, que sería el proyecto y la entrevista. Aprueba todo lo que es los formularios, aprueba la cuestión de que podamos cubrir con suplencias, establece la notificación de los aspirantes. Y el artículo 7. Ya vuelvo a contarles que hay algunos artículos que son interesantes para tener en cuenta. El artículo 7, que habla de la notificación de los aspirantes, dice: establecer que los aspirantes tienen la carga de notificarse personalmente y en forma fehaciente de las distintas instancias operativas y evaluativas según el cronograma y lugar informado. En caso de no concurrir, se los dará por notificado. Ustedes, cuando van a inscribirse, llevan bueno, quería seguir un poquito porque estaban no, ya lo pasé, el tema de los formularios, digo, la declaración jurada. Hay un pedacito de la declaración jurada que dice que uno tiene la obligación de participar y de conocer la normativa y demás, con lo cual es responsabilidad del aspirante que se notifica. En función de esto, yo quería contarles que, dado que esta cuestión de los vicios administrativos que yo les decía, a veces es realmente una pena. Entonces, en realidad ya hubo cohortes donde los directores hacen una especie de charlas informativas con los aspirantes. Digo, cuando nosotros sabemos cuáles son los aspirantes, los llamamos y les decimos: tenés una horita. Entonces, claro, una asistencia técnica. Sí, a mí no me gusta llamarlo asistencia técnica porque si no en el distrito lo asocian con lo que hacen los inspectores cuando hacen la asistencia técnica obligatoria para los concursos de pruebas de selección. Entonces, le ponemos charlas informativas, pero es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hace el director de decir? Bueno, se siente y dice: pero mirá que vas a firmar esto, tenés que presentar esto, mirá que si no pones el documento no te sirve poner el domicilio. Digo, hay algunas cuestiones, ahora lo vemos esto en detalle, pero digo, hay algunas cuestiones que a veces uno, no, de distraído, de que, bueno, nada, es un poco tedioso, decimos: ya está, listo, la terminé y voy. Bueno, todas estas cuestiones el director decide ayuda en estas charlas informativas como para evitar, acortar un poco estas cuestiones, estos errores mínimos que después se pagan caro. El artículo 8 también nos habla de que establece el cumplimiento de todas las instancias y dice que todos los aspirantes deberán cumplimentar todas las instancias de la convocatoria: presentación del currículum con documentación respaldatoria, proyecto y entrevistas de las que han sido notificados. En cualquier omisión de los mismos por parte del aspirante, lo excluye automáticamente. Vale decir que si estoy y me dicen: ¿qué ha pasado? Me quedó de muletilla. No, el aspirante no puede venir porque está dando una conferencia en la Universidad de la Sorbona. Felicitaciones al aspirante, se quedó afuera del equipo técnico de esta región. Listo, tiene que estar. Si no, lo excluye automáticamente con el artículo 8. Bien. Habla también de las competencias de los recursos. Esto es una cosa medio tediosa y, bueno, nada, es el derecho que tiene el aspirante si uno ve lesionado su derecho a presentar un recurso. ¿En qué les compete a ustedes? Bueno, que todo recurso que esté dirigido a la comisión evaluadora, la primera instancia, que es lo que establece acá en este artículo 9, la primera instancia de respuesta es de la comisión evaluadora de los 5 miembros que tuvieron ahí. Sí o sí. Si el docente no está conforme, tiene la posibilidad de enviar al superior jerárquico, que en este caso es la Dirección de Formación Continua. En esto también los vuelve a convocar a alguna tarea. Vamos a suponer que algún recurso llega, vamos a suponer el área de educación física, de una región X, el que por supuesto que esto lo atiende el área legal, pero la cuestión pedagógica, obviamente que llamamos a los especialistas: chicos, a ver, miren esto. Así que esto también después se resuelve acá, ¿no? Y es la última instancia, ¿eh?
la gente después quiere seguir protestando, pero no hay porque la disposición dice que acá se terminó. Sí, 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 por supuesto, se lo puede pedir. Hay mucha gente que ya... No, tiene que el seguir, jerárquico el subsidio. pero tiene que seguir la vía jerárquica. Claro. La primer presentación, el primer recurso es a la comisión evaluadora. Si no, sí, 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 se puede pedir, sí. La comisión tiene la responsabilidad de darle una devolución a su presentación y de notificarle de esa resolución respecto del recurso que presentó. Cuando el aspirante no está conforme, solicita que se eleve todas las actuaciones al superior jerárquico, que es la Dirección de Formación Continua. Y eso se llama jerárquico en subsidio, ¿sí? Con lo cual, desde el nivel central, nosotros acá, por supuesto, estas cuestiones participan el aventurino y el director, en este caso yo, ¿no? Analizamos todas las actuaciones, pedimos muchas veces la colaboración del especialista del área por el cual o por la cual recurre ese aspirante, y la devolución es a través de una disposición. Con lo cual, cuando esto sucede, que se presenta un recurso a la comisión tiene que poder dar cuenta de por qué se tomaron ciertas decisiones en relación a el proyecto o a la entrevista en la cual participó ese aspirante. Habitualmente los recursos tienen que ver con la falta de conformidad del aspirante en la evaluación que tuvo su participación a través del proyecto que presentó o a través de la entrevista, si es que pasó a la entrevista. Y de la devolución que ya se hizo. Exactamente. Entonces, acá es un aspecto de cuidado, como hoy mencionaba Tere, el tema del respeto por el aspirante. El docente que participa de estas instancias está en su derecho de reclamar. A veces lo hace con muchos argumentos y otras veces no tanto. La responsabilidad, depende de quién lo vea, ¿no es cierto? La responsabilidad de la comisión es tomar con mucha responsabilidad esa presentación que hace el aspirante y darle una devolución con argumentos que puedan ser sólidos y contundentes. Por eso hoy Tere mencionaba, ¿no?, la importancia de la lectura de ese proyecto que presenta en profundidad, en hacer anotaciones respecto de cada uno de los proyectos que se van leyendo y evaluando, tener en cuenta los aspectos que están pautados en la grilla de valoración, saber por qué se valoró con 3 puntos o con 0 puntos, para tener argumentos, ¿sí?, para la desaprobación de un proyecto o para la aprobación con una calificación que a veces el aspirante considera que no es la que merecía, ¿sí? Esto es muy importante. Y también otra cosa que me parece que es relevante y muy, muy, muy importante es qué tipo de devolución se le da al aspirante, ¿sí? Habitualmente, por ahí en mi experiencia, yo he participado desde la Dirección de Formación Continua en la evaluación de aspirantes a cubrir cargos de director de CIE. Y también he estado en otras comisiones de inspectores y etcétera. Habitualmente cuando uno devuelve las calificaciones, en este caso de la prueba proyecto, y puede, más allá de esa grilla, conversar con los aspirantes, dar una devolución contundente, explicar de manera general y si es necesario de manera particular por qué se desaprobó, la cantidad de presentaciones de recursos de los aspirantes es nula o es mucho menor, ¿sí? Y ahí viene esta cuestión que marcó Tere como primera en este intercambio con ustedes, que es el respeto por el aspirante. El proyecto puede ser excelente, puede ser muy bueno, puede ser muy malo, dependiendo de la evaluación que haya hecho la comisión en su conjunto,
todos se merecen una explicación respecto de lo que pudieron presentar. ¿Sí? ¿Cómo generas esa instancia? Hay una instancia de notificación de las calificaciones. Ahora igual Tere seguramente va a explicar todo ese procedimiento, cómo se lleva adelante. Entonces, en ese momento de devolución, no es simplemente te tiro una hoja y firmame acá, como un procedimiento administrativo. O sea, que generalmente te notifican la Secretaría del CIE o Eso es una tarea que en realidad estamos como cambiando, claro, porque en realidad está el director solo, no tenés a nadie más, porque el equipo central no está, el inspector no está, entonces, digo, como dice Selva, algunas pautas como para que los directores, en algunas regiones hasta se juntan los directores, dan la notificación de A3, de A2. Cuando el representante del nivel central es del lugar, muchas veces asiste a acompañar a los directores del CIE también. Genera como una instancia donde convoca a todos para hacer la devolución. Es que es estatutario, esto por resolución, vos tenés que notificar al aspirante de su nota. Cuando el aspirante viene, los podés, ya te digo, devolver en el sentido de hacerse eco de lo que elaboró la comisión, así sea muy cortito, pero bueno, darle esta devolución, ¿no? Por escrito está la grilla, que es de la cual se notifican de su calificación. Y abajo dice observaciones. Ahí ustedes pueden consignar al momento de la evaluación con la comisión a pleno cuáles son los argumentos o quizás ampliar alguno de los ítems que fue valorado con una calificación muy baja. Siempre en esas grillas aparecen puntuaciones muy bajas para algunos ítems en particular. Con lo cual, porque además uno después, hay regiones donde se presentan mucha cantidad de proyectos para un mismo cargo. En otras quizás no tanto, pero a veces también le ayuda a uno como participante en esa comisión a tener claridad de cuál fue el criterio de la comisión para algunos ítems de la grilla. Digo, por supuesto que el respeto está puesto a los procedimientos administrativos, a los instrumentos que están en la resolución, pero también en considerar que son personas que tienen una aspiración, que ya nos habla bien de ellos el hecho de que se presenten a estas pruebas de selección, que lo hacen desde una buena intención, que están poniendo a disposición los conocimientos que tienen, lo que han podido construir a través de su trayectoria, y se merecen unas devoluciones donde se tengan en cuenta estas cuestiones. No es solamente, bueno, te digo y acá firmame y termino ahí. Inclusive cuando presentan recursos, ¿sí? También la devolución de la comisión a veces es un escrito, a veces con la propia grilla que se evaluó el proyecto o la entrevista, porque a veces se recurre la calificación de la entrevista, ¿sí? También es una herramienta para devolverle al docente y notificarlo. Sin embargo, siempre es bueno cuando uno tiene que hacer una devolución sobre un recurso de un aspirante, poder encontrar algún espacio donde conversar, donde darle una explicación, donde comentar cuáles fueron los criterios de la comisión para desaprobar su producción y obviamente alentarlo a que pueda mejorar esas cuestiones que la comisión consideró que eran un argumento para la desaprobación, para que pueda presentarse en otra oportunidad mejorando la performance que ha tenido en esta oportunidad. O sea, la idea es alentar a la gente a que se presente. Hay mucha gente valiosa en el territorio, queremos que la gente pueda acercarse al CIE desde diferentes lugares y este es uno de los lugares, queriendo participar en un equipo. No puede ser a veces para todos, pero este trabajo también redunda en que cada vez haya más docentes profesionales que se presentan y que aprueban. A veces no todos acceden, pero están aprobados. Y a partir de eso también nos da la posibilidad, cuando hay
un dinamismo en la cobertura de los cargos, contar con gente que está aprobada y que pueda acceder dentro de los parámetros que nos da la norma, ¿no es cierto? Yo quería hacer un comentario. La planilla de evaluación de COA tiene, tiene ítems de calificación de proyecto y subítems, y por ítem tiene un casillero de observación. Por ahí eso a futuro, ¿no? Nosotros sí. bueno, pero un aporte para... en vez de una observación general, De todas formas, ustedes pueden numerar los ítems y en las observaciones, 1, tal cosa, 2, tal cosa, 3, tal cosa. Este formato de calificación te obliga a hacer una devolución para cada uno de los ítems. O sea, de objetivos hay 3 ítems. Bueno, eso queda, digamos, a consideración de la comisión, y en qué ítems amerita ampliar el simple hecho de calificar con tantos puntos ese ítem, ¿no? Poder también, a través de escrituras, sentar memoria de los acuerdos de la comisión en cada uno de los ítems. Cuando yo les decía que después estaría bueno que pasaran y contaran la experiencia, también esas cuestiones no son menores, digo. Quizás hubo como alguna cuestión sobre la grilla, la evaluación, digo, también es una... Ustedes ahora van a ponerla en práctica, ver qué mejorarían, qué no, qué sacarían. Digo, siempre está bueno pensar y documentar, mira, ¿sabes? Esta grilla no me sirvió, o esta parte no me sirve, esta hay que detallarlo más, esto no refleja. Digo, me parece que esta experiencia también nos va a servir como equipo para pensar futuras modificaciones, ¿no? Esta obligación de poner en cada casillero una observación, lo que tenía interesante es que te obligaba también a señalar las cosas que estaban buenas. Claro. Por ahí vos veías un proyecto que tenía una excelente fundamentación, y es raro que vos retomes eso en la observación de la calificación en un proyecto que está desaprobado, que tiene una baja calificación. Entonces era interesante porque te permitía hacer una devolución. Sí. ¿No? Más en positivo. Claro. Bueno. Pero esto estaba agrupado por ítems y subítems. Pero está bien, ¿no? Por ahí menos. Son varios. Yo estoy de acuerdo, cuanto más información tenés, más acuerdo. Sí, díganme, la última vos vez tenés que que 45 proyectos. Sí. La devolución igual de eso. Sí. De todas maneras, eso se hace por ahí en una planilla, por ejemplo, Sí. varias comisiones, es que uno va tomando nota de ítem por ítem a medida que vamos leyendo. Como después hay cosas personales como cuál es la dinámica para que no hay un proyecto, ¿no? Porque he visto distintas dinámicas. Pero uno puede estar tomando nota de sus cuadernos, que después se adosa en el momento de entregar, hacer la devolución. Y no podemos reconocer como vos decís, pero se pone abajo, como dice el señor, ítem por ítem. Bien. El tema del articulado está, los de forma, esto que lo aprueba el Consejo, que lo aprueba la Subsecretaría, y el de forma, y ya pasamos a la cuestión de los anexos. Hay 3 anexos, uno que nos habla de cómo implementar esta resolución, y el otro que nos habla de cómo evaluar, y el otro que tiene que ver con el planillaje, vamos a decir, las cuestiones de notificación, de inscripción y demás. Vamos a detenernos en la cuestión de la implementación. Está numerado por puntos, y el primero tiene que ver con la necesidad de cobertura de los módulos. En el primer relato mío yo les contaba que había 2 tipos, uno que era masivo y otro que era puntual. Como ustedes van a participar en esta puntual, vamos a contarles de qué manera la dirección autoriza esto, ¿no? Digo, se hizo la masiva, quedaron cargos vacantes o se produjeron suplencias. Los directores de CIE piden a la dirección de información la autorización para poder cubrir los cargos que quedaron sin cubrir. La dirección de formación autoriza a partir de una disposición. Autoriza y controla que estén
todos los cargos que hay. Acá se sacan todos, no se guarda ningún cargo. Entonces, salen todos los que estaban descubiertos y se autoriza a partir de una disposición que firma Selva como directora. Bien, en esta necesidad de cobertura hay una parte que nos habla de las convocatorias masivas y dice: a los efectos de las convocatorias masivas que se realicen cada 3 años, la dirección pautará mediante instructivo la conformación básica de los equipos técnicos de modo de garantizar la equidad y la calidad de las ofertas de formación en las regiones de la provincia. En el mail que ustedes recibieron había 2 archivos, uno que tenía que ver con la resolución y otro que tenía que ver con un instructivo. Esto de que la resolución le apruebe a la dirección manejar un instructivo es lo que nos da un poco de aire para hacer algunas modificaciones y adecuaciones a los momentos. Por eso la resolución data del año 2011, pero a partir del instructivo uno puede ir recuperando estas cuestiones y, si bien no tocamos la resolución, sí tenemos la potestad de modificar el instructivo. En este instructivo que hay, bueno, este instructivo tiene como 2 partes, que después las podemos ahondar un poquito más, porque habla más del funcionamiento. Hay una parte que es para el aspirante y una parte que es para los directores de CIE y LTC. Seguimos con la resolución. Yo lo que quería contarles es que por eso hay muchas cosas que nosotros podemos, ya les digo, ponerlas en el contexto nuevo, ¿no? Digo, podemos modificar alguna planta, podemos adecuar el número de los servicios, digo, hay algunas cuestiones que lo podemos hacer porque nos permite este instructivo, nos habilita. ¿Forma parte de la ampliatoria que se llama? No, en realidad te lo dice clarito, mediante un instructivo la conformación de los equipos básicos. Entonces vos ahí en esa conformación de equipos básicos, por ejemplo, definís que en la planta haya un capacitador tutor virtual. Sí. Por ejemplo, la distribución de carga entre por ejemplo, vos definís que el de primaria todos tienen 8 módulos, pero que el de primaria tiene que dividir su carga en 4 módulos en servicio, 4 módulos fuera de servicio, y el de educación física tenga que hacerlo 6 fuera de servicio y 2 en servicio. Estas cosas que la podemos hacer en el camino, claro. Cada 3 años podemos hacer uno, ¿no? Bien. Inclusive en esta también adecuamos alguna cuestión que recuperamos de los problemas de la enseñanza, la 7715 creo que son la habilitación de problemas de enseñanza que cada uno de los niveles nos aportó, con lo cual no estamos concursando con la anterior, sino que estamos concursando con una más. Bien. El segundo ítem habla de la constitución de la SER. Esto es lo que un poco hablaba hoy Selva, ¿no? Está el director del director de CIE, el otro director de CIE de la región, está el director de alguno de los institutos de la región, pero en realidad que delega en aquel profesor del área que se va a evaluar. Por eso el director de CIE lo que hace es decirle, mira, de tal hora a tal hora se va a evaluar matemática, de 10 a 12 se va a evaluar sociales. ¿Por qué? Porque también ellos compatibilizan la agenda de ustedes, que saben que el que viaja llegó a las 9 de la mañana, quiere irse a las 6 de la tarde y hacer lo máximo posible. Entonces ustedes van a ver, ustedes están sentados y entra y sale gente que se va renovando alguna parte del escenario, porque bueno, va cambiando la comisión. Va cambiando, claro. Pero figura uno. No, cuando vos te notificás, vos te vas a notificar. De acuerdo al área que vos te estás, de acuerdo al área que vos te vas a inscribir, vos te notificás de un director, de otro director, del profesor del instituto, que seguramente es de tu área, y del equipo central, que capaz que figura en todas las comisiones de ese día. ¿Ah? Yo hice caso, el inspector... Voy a pasar tal el mismo día que hay 4 o 5 semanas. Para que no me pase lo mismo, voy a hacer esto. Trabajar el mismo con 2 por
el CIE. Sí, eso iba a decir ahora. Empezamos porque es el área tan bueno. El CIE quiere. Sí, eso les iba a decir. Ahora les iba a decir, miren, el inspector también. A veces el inspector regional o el distrital dice, a mí me gusta. No, yo voy. Y de hecho hay unos cuantos distritales que participan. Porque claro, obviamente, el capacitador que están eligiendo, después interviene, participa, se mete en las escuelas donde yo superviso. Bueno, parece bárbaro, porque por eso queremos que estén las miradas. Bien, y el miembro del equipo central. Todos los 5 miembros tienen su suplente. Por eso ustedes están nombrados de a 2. Y la verdad es que tanto el titular como el suplente son importantes y ustedes se arreglan. Y si puede uno o puede el otro, digo, en eso, ustedes conforman este equipito y hacen como pueden de acuerdo a las agendas particulares de cada uno. Esto que dice Alejandra no es menor. La comisión está integrada por 5. Pero no quiere decir que son 5 personas que están sentadas. Digo, cada uno tiene que tener una representación. Tiene que haber alguien de inspección, alguien del instituto, 2 directores de CIE y alguien del nivel central. Porque vieron que a veces, en esto de que entre y sale gente, decían, son los 5, listo, nos ponemos. Y resulta que se quedaron 2 inspectores. Claro. Que no lo hagan, yo no digo que sean, pero viste que a veces pasa. O viste, llegó una más temprano y dice, dale, pasa, escuchando. Bueno, escucha, el problema de esas cosas, ¿saben qué es? Cuando empieza a circular para firmar. Exactamente. Dale, empieza a firmar. En vez de haber 5 firmas, hay 7. No decir, mejor, para que vean que es más claro. Toma 7. A ver, pónganse en el lugar del aspirante. A mí me van a evaluar 5, no 7. Digo, ¿no? Entonces, esas cosas pasan. Bueno, muy bien. Esta es la comisión, listo. Vos por quién estás, vos por quién estás. Esto también pasa a veces. El mismo profesor es profesor en el instituto, pero es inspector. Entonces, bueno, ¿vos por quién estás ahora? Y aclaran abajo, en el sello. Yo soy del equipo central de la Dirección de Formación Continua. ¿No? Digo, se aclara, la firma se aclara. Un apartado, acá hago un paréntesis. Tanto la gente del instituto como los inspectores es una tarea extra de colaboración que no es menor, en el medio del despelote de agendas que tiene todo el mundo. Con lo cual, digo, nosotros, esto, bueno, está hablado de dirección a dirección, pero digo, para nosotros también esto es muy valioso, porque nos permite en todo caso nos permite a no tener esta arbitrariedad que a veces uno tiene en las evaluaciones, ¿no? Digo, oxigena otras miradas, me parece que está bueno, pero también comprendamos que es una tarea extra, ¿viste? No, la verdad es que es una mirada. Entiendo que el inspector que entiende que esto después reditúa en la importancia que tiene, pero bueno, claro. Pero bueno, a veces también se producen algunas cuestiones que dicen, ¿viste? No, y yo como profesor, no, que voy a ir a evaluar si se presenta fulano, que lo conozco y que, no, pero que esperar, bueno. También hay algunas opciones ahí para... La acción es una acción estatutaria. Es decir, que las direcciones que están comprometidas, en este caso, la Inspección General, colabora con esta designación del inspector a través de los jefes regionales y distritales. Es decir, alguien tiene que hacerse presente justamente en representación de esa persona que está definida estatutariamente y a través de las resoluciones que operativizan estas selecciones, en este caso, para cubrir un cargo de ETR, ¿sí? Pienso que lo que Tere menciona como una colaboración es que no todos los inspectores participan. Ese que viene en representación del cuerpo de inspectores, bueno, la verdad, ya nos habla bien de él, predisposición para decir, sí, mira, voy a participar en representación de mi jefatura. En ese sentido, la verdad, bueno, valoramos también el aporte que hacen otras dependencias del sistema, aportándonos sus especialistas o sus representantes. Y además consideren que no arrancamos la comisión sino estando 5. Bien, una pregunta, ¿presencia de los gremios? Bueno, esto lo iba a decir ahora. Los gremios deben estar invitados
En algunos, sí, en algunos distritos vienen, en otros no, según eso es, pero no tienen ni voz ni voto, son veedores. Y al momento de la discusión, cuando empezamos a poner la calificación, se retiran. ¿Sí? Ellos son veedores en realidad, porque por ahí puede haber gente afiliada que dice, mira, la verdad es que me gustaría que participes, y sí, y está bueno. Yo he sabido de muchos que... ¿Sabés dónde participan un poco más? En las entrevistas. En las entrevistas participan un poco más. ¿Cómo ellos se retiran al momento de...? Sí, de la evaluación se retiran, sí. El Sí, debate sí, sí. de la comisión. Sí, sí, cuando vas a poner la nota y demás, sí, sí. Igual siempre es bueno, por ahí esto en todo caso lo habla con los directores de CIE, digo, igual es bueno esto acordarlo de entrada, mirá, nosotros vamos a trabajar, por ahí hay comentarios, pedimos, obviamente, que el veedor sabe de la discreción que tiene que tener, pero bueno, además, comentarlo con un criterio más. Lo vas a decir más adelante. Pregunto, ¿se puede grabar una entrevista? No, se debe. Se debe grabar. Sí, no necesariamente la imagen. No. También Se debe se puede. A veces No, la utilizan entrevista es pública y se debe grabar. Porque ¿sabés qué pasa? Pero sí el audio, necesariamente. No tenés nada para corroborar de qué pasó en realidad. Y sí, se desgraba. Y la verdad es que si fuera una calidad buena también, porque también esas veces pasa. Que vos... Dos dispositivos. Y sí, sí. Igual, como pasó varias veces esto de dejar... Yo te digo, si no escucho, no puedo dar una opinión, con lo cual queda nula. Bueno, viste, que se quema con leche. ¿Qué pasa si no están los 5? No se comienza la comisión, se atrasa, se espera, hay vas a ver que se enloquecen, buscan teléfonos, esto, lo otro, más allá. Pero además vos pensás que vos como aspirante te notificaste de una comisión, de un titular y de un suplente. Alguno tiene que venir. Alguno de los dos. Sí. Claro, por eso pregunto, porque de repente somos 4, bueno, empecemos No, la verdad es que no. ¿Hay alguno acá que le toca a la región 3? No, de La Matanza. No es. Perfecto. Bien. Quiero decir algo que me está señalando acá Esteban. Ustedes son, volvemos a decir, los representantes de la Dirección de Formación Continua en el territorio en ese momento. ¿Sí? Y necesitamos el compromiso de ustedes de velar porque todas estas cosas se cumplan. No tengan, digamos, reparos, por supuesto, siempre con buenos modales, con respeto, decir a un director de CIE o a quien corresponda, a un inspector o al profesor, discúlpeme, yo lo entiendo, que estemos apurados, que el horario se pasa, pero la comisión no está completa y esto no está comprendido en el marco de las normas. ¿Sí? A veces uno pasa por esos momentos de tener que poner un coto a una situación. No permitan que las cosas deriven en incurrir en transgredir la normativa. ¿Sí? Porque después eso redunda en tener un problema mayor. No solo la participación de los gremios como veedores, sino también los propios aspirantes conocen las normas, saben sus derechos y debemos ser respetuosos. Si tiene que estar completa la comisión y sucede X cosa, pues ustedes se van a asegurar que todo eso se documente. Se elabora un acta en un momento expresando en qué lugar están, en qué fecha, cuál es la situación que está aconteciendo y por qué. A veces ocurren imprevistos que hacen que una comisión o un momento de evaluación deba ser suspendido. Eso es preferible a seguir adelante, aún sabiendo que la comisión no está completa, aún sabiendo que no se notificó fehacientemente a la gente y en los términos que corresponden sobre fechas, lugares, horarios, etc. O que el dispositivo para grabar no está disponible o hubo un problema, una falla, etc.
se suspende, se puede a veces dilatar en el tiempo, en el mismo día, en un horario más tarde, a veces hay que pasarlo para otro día, lo cual a uno lo pone en la situación de que como mínimo haya 48 horas previas para la notificación del resto de los aspirantes, ¿sí? Para notificarlos sobre algunos cambios que puedan ocurrir. Eso siempre es preferible, conversar con la gente, se los hace pasar, está sucediendo esto, pasa aquello, no queremos incurrir en transgredir las normas y por respeto a eso, la comisión lo cita nuevamente para tal fecha. Eso es preferible antes que hacerlo a como dé y después tener un montón de recursos o que queden nulas las pruebas. Es un esfuerzo muy grande organizar estas comisiones, pautar la cobertura de cargos, difundirlo, que la gente se inscriba, hacer todo dentro de las normas, por lo cual necesitamos el máximo esfuerzo en hacer las cosas como corresponde, para que después eso no se nos vuelva con otro montón de... A ver, tenemos un problema y después tenemos 10. Por no resolver eso. El proceso es muy particular, porque el ITC entra en el mismo día tiene que estar en varias comisiones. Entonces, puede ocurrir, lo digo porque me pasó en la universidad donde había dos comisiones paralelas. Estaba yo armando dos comisiones paralelas y yo no podía estar en dos. Bueno, ojo, eso puede suceder. Claro. Bueno, ahí saltó, evolucionó, armó todo de nuevo. Pero digo, tengamos cuidado porque somos nosotros los que tenemos que estar. Por eso digo, pregunto, termina la comisión, se inicia otra. Vos de donde estén, punto, yo de la manera. Nosotros ya abrimos un diálogo con la gente de CIE, con el resto de la gente, estamos coordinando todos. Pero digo, por la cuestión de que se hace mucho, que es largo, que hay mucho para hablar. Sí, hay veces que va fenómeno y hay veces que te empastaste con algún proyecto, ¿viste? Y ya viste que, como que, viste que el ambiente ya, bueno, esperá a ver que... Claro, Entonces, todo. se entiende, claro, pero bueno. Hay otra cosa que quería contar, sí. Yo he visto en comisiones y evaluadores que por ahí no se conforman con las personas que estaban publicadas Sí. y se le pregunta a los aspirantes si tienen algún inconveniente. Supongamos que están todos. Entonces, mira, no vino tal, pero está tal en el reemplazo. ¿Ustedes tienen algún inconveniente? ¿Podemos seguir adelante? ¿Se puede hacer eso? No. Mira, en general no debería hacerse porque estás hablando ya de una instancia de entrevista. Sí. Lo que pasa es que la persona que está ahí no participó en la lectura del proyecto. Pero Lo sí cual, podría viste. ir, por ejemplo, el suplente. Exacto, lo que pasa es que ella lo que dice es, No, a otra no vez. llegó. Claro, hay que hacerlo en otro momento. Sí, yo creo que hay cosas que... Formaste el acuerdo de los aspirantes. sí, pero, viste, la verdad es que no corresponde. Me parece que lo que corresponde es que se forme en otro momento. Y lo lamento, pero es, viste... cuanto más vas avanzando en la institucionalización, más te vienen estas cosas. Es así. Eso por ahí implica que uno ese día no pueda terminar, por ejemplo, porque Sí, sí. tenés que viajarle, Sí, sí. vas a tener que volver otro día. Y a veces hay representantes del ETC que viajan y tenían previsto estar un día. No es lo común que No es lo suceda, común, pero bueno. pero tengan en cuenta que por ahí, eventualmente, si no se, a veces el ETC dice, mira, entre venir la semana que viene otra Claro, vez, y me prefiero quedarme, quedarme, lo pasamos para bueno, y se le da continuidad al otro día. Inclusive, muchas veces hay muchos, por ejemplo, en el momento de la corrección, por ahí uno se encuentra con que hay 2 proyectos, como puede haber Sí. 14 o Sí, 20. igual eso lo van anticipando los directores y Lo ustedes van van... anticipando, pero Sí. bueno. En estas puntuales no se asusten, porque no cuando quedó vacante es porque tampoco hay el recurso en el lugar. Pero bueno, quería terminar el tema de la comisión. Sí. Digamos, vos decís, si es la pregunta de Sí. ella, si hay otra persona, debieran estar las personas que ingresaron al proyecto, pero entonces, cuando se lee el proyecto, ¿están los titulares y los suplentes? No, no. Eso. No. Lo Pero que lo quiero que debe decir estar es un miembro por cada una de las instancias que tiene que estar cubierta. sí, Está bien. Uno de los 2 es TC. Uno por inspección. Generalmente se designa a un inspector titular, entre comillas,
y a otro que es el suplente. Esto la gente se lo notifica previamente. Como mínimo tienen que estar los 2 directores de CIE y un representante de los otros 3. Marce, el tema de ella es que vino alguien ajeno a la comisión, no es ni el titular ni el suplente, ¿no? Claro, ¿Se O no entiende? hay ninguno. Bueno, Vamos a suponer. el Uno puede ser instituto. suplente Vamos a para la suponer. entrevista y te- Yo soy vas a titular. saber cómo es el proyecto. Yo soy titular, voy y evalúo los proyectos. Pero no puedes ir a la entrevista, vas a ir vos que sos el suplente. Y bueno, lo que vas a tener que hacer es ir un rato antes y a leer el proyecto. Pero la situación que ella planteaba era que viene Alejandra y dice, bueno, miren, no puedo venir ni el titular ni el suplente, vengo yo. ¿Puedo? No, la verdad, no. No están ni notificados ni nada. Porque para finalizar esta cuestión del hacer, cuando el aspirante se va a notificar, se va a inscribir, se notifica de una comisión evaluadora. Y la verdad es que también tiene el derecho de recusar esa comisión si hay alguien que a él le parece que tiene, yo no está notorio, bueno, no sé, todo el estatutario que hay ahí, animosidad y todo eso, bueno. Sí, bueno. De manera que, una vez que terminó ese plazo, no puedo cambiar. Y si lo cambio, porque puede haber una cosa de fuerza mayor, debo notificar nuevamente la comisión. ¿Está? Bien. La cuestión de la difusión y la inscripción es todo un mecanismo de cómo se hace. La única cuestión acá que me interesaría que prestemos atención es que uno presenta un proyecto de capacitación, de formación para docentes de esa región. Si como aspirante me quiero anotar en otra región, debo presentar otro proyecto de capacitación que se ajuste a esa región. No es que hago un proyecto y voy repartiendo con los 100 de las 100 regiones, poner Ahí está Alejandro, uno, bueno. que me había mandado esa pregunta por mail. Falta la respuesta. Ahora, en la declaración jurada, cuando se anotan, uno dice que me anoté para tal región y tal región. Entonces los directores se ponen en contacto para ver si realmente... La resolución dice... Un proyecto por región. La resolución dice que en el caso de que no sean diferentes los proyectos, no será evaluado. Y cuando no es evaluado, perdiste el de uno y el del otro. Sí. Si alguien desaprueba un proyecto. Ahora vamos. Sí. Ahora, espera que terminemos. Ahí, seguimos con la parte de evaluación entonces. Perdón, ¿no? Una pregunta. A mí, digamos, tengo entendido que si uno presenta un proyecto por región, en cada, digamos, en cada uno de los CIEs de esa región, tiene que presentar sus antecedentes. ¿Es así? A Es ver. decir, claro, vos, por ejemplo, querés inscribirte en una región, pero esa región, por ejemplo, tiene 3 CIEs, por ejemplo, ¿no? Sí, los CIEs no me interesan, lo que me interesan son los cargos. Claro. Vamos a suponer, vos tenés en una región 3 cargos, como decíamos hoy, de primaria. Entonces vos presentás un proyecto para esa región, para cualquiera de los 3 cargos o para los 3 cargos de la misma región, distintos distritos. Exacto, ¿verdad? vos cuando te anotás en la declaración jurada, Ajá. te anotás para qué distritos vas a concursar. Claro. Porque, ¿qué pasa? Y ahora vamos, después hablábamos del orden de mérito, pero cuando yo les contaba que los módulos de capacitación estaban anclados, pertenecen a un CIE, esto se correlaciona con que, como está el cargo vacante en este CIE, yo tengo que tener un orden de mérito para este CIE, porque la Secretaría de Inspección va a tomar el orden de mérito que le da el director, que salió de la comisión evaluadora, y van a hacer el acto público de designación de horas en esa sala, en esa Secretaría de Inspección. Ahora, si en esa misma región hubiera otro cargo en otro CIE, también debería tener ese orden de mérito el otro CIE, porque las secretarías de inspección son diferentes. ¿Se entiende? Es una cuestión. Ahora, si vos me vas a decir, bueno, está bien, pero tengo otros adversarios, vamos a decir, contrincantes, aspirantes, qué sé yo, bueno, todo eso, ¿no? Muy bien. Todos competimos contra todos. ¿Se entiende? Digo, vos competís con todos los que vengan. Y después formamos los órdenes de mérito. Vos te anotaste para los 2 distritos y saliste primero, vas a salir primero en los 2 órdenes de mérito.
Yo me anoté para uno solo. Y salí segunda, estoy en el orden de mérito del que me anoté. ¿Sí? Entonces, en el orden de mérito de este CIE vas a estar vos y voy a estar yo. En el otro vas a estar vos solo, porque yo no me anoté, para el otro no me interesa. Aún cuando sea capacitador de la región. ¿Pero por qué? Porque esta cuestión de que, bueno, nada, cuando haces la designación de los módulos, yo pertenezco a este CIE y a esta SAT que me hace la designación. Claro, pero si en el caso, por ejemplo, de que, no sé, nos presentamos vos y yo, y, Sí. ¿no? Entonces, digamos, ¿qué pasa si vos quedás, por ejemplo, o un candidato queda segundo, sigue, y, digamos, y el otro sigue, tiene otro? No, digamos, por eso te digo que todos compiten con todos. Entonces, de uno. Exactamente, un orden de mérito, pero después lo que revisamos es a dónde te inscribiste. Perfecto. ¿Sí? Sí. Igual, Después, si vos me decís sí. una sugerencia, anotate en todo, porque la verdad que después vas a tener que capacitar en todos los distritos. Porque vos después no le podés decir al director de CIE, yo capacito acá porque en el otro no me anoté. Y después, Son regional. Desde la evaluación, entonces, como, digamos, nosotros, por ejemplo, a mí me citaron de los 4 CIEs de un determinado distrito, me citaron de 2, porque los otros 2 van a, digamos, yo estoy de suplente, digamos, así que, por ejemplo, entonces cuando yo vaya a hacer las entrevistas al CIE que me citó, no voy a poder armar un orden de mérito general porque no tengo, digamos... Sí, porque la comisión es comisión evaluadora regional. Hay una sola comisión que se forma. Por eso todos compiten con todos, aun cuando te hayas anotado en otros. Ay, pero ¿por qué en algunos CIEs estoy individual y otros de suplente? Porque tenés otro compañero, Sí, claro. Y entonces quizás acordar ¿En la misma fechas región? en las que va a participar. Sí, eso es lo que hicimos. El otro Hicimos 2 TC, y 2, digamos. bueno, pero entonces, Ajá. a ver, vos venís estos 2 días a evaluar y fulano viene estos otros 2 días. Pero si fulano estos 2 días no viene, Claro. sabelo que te vamos a llamar para que vengas. Sí, obviamente. Por eso debe ser, que lo han organizado así, Claro, titular de estas 2 fechas y suplente en estas 2. claro, Y viceversa, claro, sí, ¿sí? Porque digamos, para eso es la designación de 2 personas, Sí. para cada... ¿Y sabes con qué juegan también a veces los directores de CIE? Con la especialidad. Claro, Porque sí, quizás a ellos también les parezca pertinente que esté el especialista del área, más allá del instituto que debe estar. Digo, también está bueno que esté la mirada del ETC del área. claro. Y es- A veces se puede y a veces no se puede. Entonces, la pertinencia. por eso, a veces se puede, a veces no. Digo, entonces vos, como director de CIE, ¿yo qué haría? Y yo tiraría y trataría de que venga el especialista. Bueno, si vos después me decís, no, mirá, la verdad es que no puedo. Bueno, entonces, nada, lo vamos, no es necesario, pero si serio, es mejor. ¿Sí? Claro. Es una situación más ideal. Y ahora después, en cuanto a la presentación, entonces, cada aspirante tiene que presentar en un CIE solamente. Sí, eso igual lo consultás en cada una de las regiones. Claro, porque hay diferentes... No, porque lo que pasa es que a veces hay celosías con los papeles, en el sentido de, está bueno que cada uno tenga su legajo en cada CIE. No es una cuestión menor, a veces no es caprichosa, no es una cuestión menor. Así que por ahí te hacen presentar la misma presentación en cada uno de los lugares. Calculen también algunas cuestiones que, ahora cuando pasamos a la evaluación, hay una cuestión de evaluación de títulos y antecedentes. Hay una evaluación que se hace por el artículo 60 y Perdón, que hace... Y en esa no estamos, digamos, la evaluación no la hacemos nosotros. Es lo que te iba a decir. La evaluación de títulos y antecedentes, hay una parte que hace el artículo 60, que lo hacen las secretarías de inspección cuando vos estás anotado en el registro oficial de superior, y si no, cuando pasás a los tribunales descentralizados, ¿no? Entonces ahí el tribunal descentralizado manda a la comisión evaluadora con un planchón donde está especificado por ítem qué valoración tenés. Pero ¿qué pasa? Claro, pero ¿qué pasa?
hay algunas valoraciones que para nosotros son recontra importantes y que el tribunal no nos valora y que tiene que ver con, por ejemplo, si estoy pensando en un capacitador, qué mejor valorarle la experiencia de los últimos 5 años que él tuvo como capacitador. En el CIE, en un instituto, en la universidad, donde sea. Pero eso al tribunal no le importa y a nosotros sí. Entonces hay otra evaluación de antecedentes que se hace en la comisión evaluadora y que es responsabilidad de la comisión evaluadora, que también lo hacen el día ese que van a los proyectos. Eventualmente podría venir sin puntaje del tribunal, porque puede no No estar sabes superior. la cantidad de veces que viene sin puntaje, porque al tribunal no le importan algunas cosas. Por ejemplo, becas, publicaciones, investigaciones. Está bien, no, a ver, un momentito, digo, los antecedentes que la comisión toma son los pertinentes al área que va a concursar. Digo, si tengo la especialización en colorista ¿no? La va. Pero si la persona tiene publicaciones, becas, libros, no sé cuánta cosa, mira, están detallados. Que la cámara lo anda. Perfecto. Así que relajar. Qué suerte, porque digo, no, porque viste que a veces te ponen, no, porque dicen, el audio sí. no, porque dice, a veces te ponen que hice tal cosa. No, bueno, afín al área que voy a concursar. Bien. Entonces, esa instancia también se hace ese día en la comisión, porque para nosotros es valorable. Y la otra cuestión que es valorable, que esto fue... Sí, espérame un segundo. La otra cuestión que es valorable es la del domicilio. Si vos tenés domicilio en la región, tenés 5 puntos más, creo que 5 puntos más. ¿Por qué? Porque hay gente que se anota en otras regiones. Entonces, y también uno tiene que, no sé si cuidar, pero digo, uno también valora en todo caso el arraigo local, ¿no? Ahora, claro, si no hay, está bueno, pero sabe que vas a tener 5 puntos menos que el que se presenta en la región. Sí. No, yo que me perdí con los aspirantes se inscriben por región o por distrito. En el distrito, vos tenés que fijarte cuál es el área que querés concursar. Sí. ¿Y dónde está? Entonces, ¿dónde está? ¿En qué CIE está? A veces son 3 cargos, a veces son 2, a veces 1. Entonces, ¿querés anotarte en plástica? Seguramente debe estar en algún CIE. Vas al CIE, donde está el que convoca es donde está vacante, el que está sin cubrir. Ajá. ¿Mm? Pero después, por ejemplo, en otro distrito está también esa convocatoria. No, No. de un solo distrito. No, claro. De cada región. Claro. Perfecto. Lo que sí te cambia, que está en el instructivo, que ahora lo vemos, son las condiciones. Digo, vos vas a tener 8 módulos, bla, 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 lo vas a distribuir como te piden y demás, y además te dicen que una de las obligaciones es capacitar en la región. Claro, Por más sí, que sí, vos eso sí. Por estés eso anotada. No entendía, digo, que si uno se nota por región, no. No, no, El no, cargo no. está en un En un, claro, en pero entonces, implica que después en el momento, en el lugar donde está la sede de la comisión, vienen con todas las cajas. Bueno, ahí está no porque es puntual, pero cuando son las pasivas, van con cajas, es un despiole de bar. Entonces, esta evaluación de antecedentes es también de la parte de la comisión. Y después está la presentación del proyecto y la entrevista. Para todo eso, además de la grilla, hay una puntuación. Vos tenés que aprobar el proyecto para después poder pasar a la entrevista. En todo caso, y también para integrar el orden de mérito. Vos tenés que juntar 180 puntos de sumatoria, 190 puntos de sumatoria para poder integrar el orden de mérito. Si quedaste en 170, no vas a poder integrar el orden de mérito. ¿Sí? Bien. Este orden de mérito que ya contamos que tiene que ser acorde a donde se publicó el cargo vacante. ¿Tá? Algunas consideraciones. Para pasar a la entrevista, el proyecto tiene que haber sacado, el proyecto total, el máximo son 100 puntos, pero tiene que haber sacado 70 puntos. Esto es una cuestión, digo, yo me quise hacer ¿no? Digo, bueno, vamos a hacer el objetivo, qué sé yo, y me dio 68. A ver, criterio, acuerden, digo, o le damos la oportunidad de verle la cara, o no se la damos, pero con 68, no, digo, ¿no? Hay algunas cuestiones que, sentido común,
Sentido común. Digo, pónganse en el lugar del aspirante siempre, porque te quedás como que, ¿qué pasó? Claro, nada, ¿viste? Bueno. Y esto lo digo no para evitar algún recurso, ni mucho menos. Lo digo porque la verdad es que, bueno, el sentido común hace que si objetivamente nos dio esto, bueno, pensemos entre los 5 qué posición vamos a tomar. En la entrevista pasa lo mismo, tenés que tener un máximo de 120, pero con 75 ya estás aprobado. Vale decir que 70 del proyecto más 75 de la entrevista, tenés ahí 145 puntos. Tenés que tener de antecedentes lo que te falta para llegar a 190. Es. Mínimo de entrevista, perdón, 75. Eso está igual. Todo está. Yo les cuento, pero se los hago como un cuantito para estar todo. Sí, dale. Respecto de la evaluación de títulos. Sí. Puede ser que no haya pasado nunca, pero ¿hay alguna normativa que diga qué título es el que vale más? Viste que hay distintos profesorados. Sí. ¿Hay algo en especial? Sí, en realidad nosotros tenemos, nosotros enviamos al tribunal nosotros le llamamos un resumen de materias afines, ¿no? Entonces el tribunal lo que te dice es, por ejemplo, a ver, es como medio difícil porque las cosas del tribunal me cuesta entenderlas, pero a ver, vamos a ponerle onda. Por ejemplo, yo me presento para matemática primaria y entonces mi título, ellos se fijan si mi título habilita para dar la materia Ateneo de Matemática en la carrera de profesorado de educación primaria en 4º año. Y ellos me lo valoran. Si no, mi título de base, mi título que tengo, no me habilita, me ponen 0. ¿Se entiende? El tribunal. El tribunal. ¿Sí? Bien. En la parte de los antecedentes, la resolución acá nos marca qué cuestiones podemos tener de topes mínimos y de topes máximos. La postitulación, los títulos concurrentes a la especialidad, la experiencia, concursos ganados, investigaciones, ahí tenés toda una valoración. Está bien, suponte que para un ETR que se presenta para secundaria. Sí. ¿Sí? Pero supongo que sí tiene que tener el título del profesorado de las 2.300 Sí, horas. está bien. Como mínimo. Está muy bien, claro. ¿Sí? Sí. Se presenta un licenciado en matemáticas. Sí. Aparte del profesor. Sí. O un ingeniero que está dando clase hace muchos años. Sí. Como ingeniero, ¿hay alguna pauta para diferenciar en cuanto a títulos, esas cosas? Yo agrego algo que pasó referido a eso. El nomenclador para esa materia de superior. Claro, Sí, pero ahí le va a dar 0. Lo que llaman la oblea, al profesor de matemática va a tener 21 de base y el ingeniero con capacitación central va a tener 18. Pero ella está hablando de un licenciado. Sí, El licenciado tampoco tiene. Pero la valoración Tiene lo que menos. tiene que ver con lo que está definido para el nomenclador de esa materia de superior de esa carrera. Sí. Está bien. Y el tema es que no te descarta no tener título habilitante Eso o no es lo tener que, claro, puntaje. eso es lo que decía. ¿no? No Que- importa si tiene experiencia. Claro. Él puede venir con 0 puntos, pero si suma 190 puntos de proyecto y entrevista, está dentro. Sí, el problema es que con lo mínimo no podría. Porque si vos tienes 0 en todo, no accede. Porque te le das No, claro, 145. pero si tiene, supongamos, 100 en 100 y 120 ya son por 20. Claro, por Sí, eso. claro. O sea, no es que tiene que tener un título habilitante para esto, o por lo menos eso es lo que yo entendí. Sí. ¿O sí? No, está bien lo que vos me decís. Lo que pasa es que no Está dentro de lo sería, legal, claro, es muy raro que es muy pase. raro que pase, la Pero verdad es está que... dentro de lo legal. Por No, eso, sí, a no, mí en otra no. instancia me pasó, por eso lo tengo que leer. O sea que había alguien con título de licenciado. Y a mí me parece que eso tiene que definirlo la comisión. Está bien. Claro, Lo por tiene eso, que definir por la eso comisión. está esta parte, digamos, de que los antecedentes también Sí. pueden ser tomados. Y además que tiene que estar el papelito, porque eso también. Si vos lo declarás, pero no tenés Probar. el papel, la documentación probatoria, digo, esto también. Pero no es excluyente que no tenga un título docente. No.
Pues decís, no, este no puedo. No, lo que pasa es que habría que... Claro. Sí. En realidad, a ver, habría que mirar bien, yo en el momento ni me acuerdo ya de esto, pero habría que mirar bien porque tiene que ver, claro. Sí. El nomenclador lo traen ellos. Sí. Eso está la idea. Eso es lo que te iba a decir, claro. Esa es la idea. Sí. Eventualmente, si no, hay una compu y enseguida las chicas del CIE te ayudan a buscarlo, porque por DNI entras al CIE y lo sacás. Es como para poder definir bien fino. Yo tengo todo el título base, el profe va a tener 21, Sí. el ingeniero va a tener 18, 16. Sí, pero el licenciado también, ¿eh? Claro. El licenciado tiene menos. Lo que valora la dirección de escuela es que seas maestro Bueno, ahí está, ahí hay que ver la o profesor. influencia, ¿no? Pero yo la verdad que no entiendo bien, pero mucho menos que un profe. Sí. El Y profe es es el puntaje que tiene, por ejemplo, un profesor que además es licenciado, el segundo título no cuenta de la misma manera que si fuera solo licenciado. ¿Entendés? Es decir, el que es profesor tiene tantos puntajes por título de profesor. Si además es licenciado, no se le suma la cantidad de puntos que corresponde. No, siempre uno, claro, siempre el más grande. Tiene una pregunta Sí. que ámbito que por ahí se me escapa y siempre tengo la duda. ¿Qué pasa con las personas que están jubiladas? Se acceden al cargo y en ese caso, a veces, viste que una vez que se jubilan, el tema de puntaje, antigüedad, todo eso vuelve a cero. Sí. Sí, ya estamos con el programa. Sí, claro, por supuesto, estás corriendo por ahí en desventaja, pero... Bueno, también tiene... Sí. De hecho, hay unos cuantos jubilados. Claro, se agarran que se jubilan y vuelven a jubilar. Claro, porque además es una figura. Tenés 8 módulos provisionales y con una fecha de vencimiento. No, estás, sí. No, ningún impedimento. La otra cuestión que estaba marcada en la disposición y que en la resolución, digo, es el cronograma que tiene que ver con las pautas que vos tenés que cumplir con los días hábiles, ¿no? Y a veces ustedes van a ver que en estas convocatorias puntuales los directores ponen de tal fecha a tal fecha y vos decís, ¿todos esos días tengo que ir? No. Lo que quiere decir es que entre esos 15 días hábiles máximos, ahí va a ocurrir o debe ocurrir, mejor dicho, la evaluación. Después que pasaron esos 15 días, tengo 2 días solamente para notificar a la gente y después citarlos en esa misma notificación a los que pasaron a la entrevista para que vengan a la entrevista. Que tampoco van a ser los 15 días. Es lo máximo que tienen, algún día les va a tocar. Perdón, Sí. Todas las cosas que tengan que ver con evaluación, con Sí. entrevistas, con notificación, todo se hace en el lugar físico, uno de los... Una sede que ponen, sí. Pero Sí. digamos, tiene que ser un centro de investigación. Sí. No puede ser una escuela ni nada. Bueno, no Sí. pasa, pero ponele que sí. Ah, Según puede ser. y sí. A ver, hay CIEs que funcionan, te diría que... Los CIEs funcionan, sí, pero... Hay CIEs que funcionan en unos lugares muy chiquititos y por ahí para estar más cómodos pidieron alguna escuela y bueno, nada. Sí, Inclusive hasta para los aspirantes. Viste que a veces es más cómodo citarlos en alguna escuela donde en una escuela lo dejas bueno. qué sé yo, a los aspirantes y sí, puede pasar. Igual esto siempre se notifica, ¿no? La cuestión del instructivo, que yo les había dicho que era una cuestión para el aspirante y era una cuestión para los directores de CIE y para el ETC, es justamente, me parece que la cuestión que a ustedes les interesa y de sobremanera en el sentido de que a veces voy a leer proyectos que tienen que ver con mi área y a veces no. Sí, que yo sé que protestan y ponen caras feas y todo eso, porque dicen, yo sé de práctica, no entiendo nada de matemática, ¿cómo me voy a entender de educación física? Digo, en el instructivo hay una parte que dice pautas para la presentación y elaboración de proyectos de capacitación. Hay consideraciones generales, hay ejes prioritarios que son orientadores, amén del formato que tiene que tener el proyecto y demás. Me parece que son cuestiones que uno no desconoce porque justamente está integrando un equipo central. Y entonces digo, hay algunas propuestas de capacitación que tienen que, por supuesto, estar articuladas con la práctica,
que tienen que permitir desarrollar capacidades para este mundo contemporáneo, que tienen que tener, ocuparse de la capacitación, de las prácticas de lo que pasa en el aula. Digo, hay algún, de que el estudiante sea el protagonista en el acceso y la vinculación con el conocimiento. Digo, hay algunas cuestiones de la didáctica, sin entrar en la didáctica específica del área, que me parece que podemos estar en condiciones. Ahora, cuando se me pone fea la cosa y me dicen que el contenido de educación física y yo no lo sé, y entonces, bueno, está el profesor y lo podemos consultar y demás. Pero por eso digo que en el instructivo, péguenle una miradita, porque si está escrito, está escrito. Entonces, ¿para qué me voy a andar así, elucubrando algunas cuestiones? Digo, uno me parece que de algunas, que puede está a la altura de mirar proyectos, digo, hay las justificaciones, hay algunas cosas que sobrevuelan la cuestión más específica. Y también, digo, tómenlo como una experiencia y como una posibilidad también de superación y de ver, y bueno, de entender otras lógicas, que también está bueno, ¿no? Que sirve a la tarea y demás. Igual además se los tengo que vender porque si no, no sé qué hacer. Pero digo, pero calculen esto. Vos sos de... Ahí está. Claro. Economía secundaria. Claro. Pero vos supongamos... Pero me tocó un buen profesor y yo miraba el recorrido didáctico. Claro, ahí está, claro. Está claro lo que vas a dar y los objetivos están acorde con los contenidos. Y además tenés que tener un ejemplo de clase. En el instructivo hay unas cuestiones que... Y aprendí algo de conocimiento. Bueno, ahora, ustedes piensen esto. Yanina es la ETC de plástica de toda la provincia de Buenos Aires. Hay un cargo de plástica, se los aseguro, en todas las provincias, en todas las regiones. Con lo cual ella tendría que ir a las 25 comisiones. Imagínate, no, es inhumano. Entonces, tengamos un poco de humildad y decir, bueno, nada. Y si el seleccionado en la comisión que yo no estuvo bien seleccionado a mi criterio, pues tengo la posibilidad y la obligación de formarlo. ¿Está? Y vuelvo al comienzo. Digo, ustedes son los idóneos, ustedes son los elegidos, los mejores para formar a los capacitadores. Bueno, en esto lo toco. ¿Está? ¿Sí? Bueno, creo que... También se puede hablar, a mí me ha tocado de plástica, también lo de música, y antes de llevar, pues ya sabés la ley que toca. Y conversar con tu compañero, exacto. Digo, decime lo que no puede faltar a este proyecto, ¿no? Ella dice, ¿qué nivel? Y algunas cosas se han titulado de forma escrita. Sí, también. Y otras cosas, bueno, vos charlás, lo de seguida a tu compañero. Contáctense, claro. Mira, también me ha tocado situaciones donde, bueno, he llamado a una instancia de, hay un concepto dando vuelta en este proyecto que no entiendo nada, a ver qué, bueno. Sí, eso también. Ustedes comuníquense, claro. Claro, comuníquense. Chicos, el tema de la evaluación de los tutores virtuales. El tutor virtual es especialista en el área. Y además debe demostrar que tiene habilidades. ¿Estamos? Conocimiento al menos. Hoy no se pide titulación. No, titulación no. Pero sí que pueda ser capaz de. El proyecto requiere un conocimiento. Claro, exacto. No, pero siempre es el especialista en. Que tiene habilidades para. Claro. Sí. Está en el instructivo. Yo les digo, péguenle una miradita, recuerden todo esto que estuvimos hablando. Péguenle una leidita en diagonal, así aunque sea, porque les va a servir, Dale. Porque vos dijiste que, bueno, en el caso de que nos toque de repente evaluar algo que está fuera de nuestros conocimientos específicos, podemos hacer una mirada, pero que sí existe dentro de la comisión el profesor del área que es el especialista. Para que puedan seguir el caso, por ejemplo, yo voy a una comisión de repente de prácticas de lenguaje, no tiene nada que ver con lo mío. Y no hay un profesor de prácticas de lenguaje, hay un profesor de otra cosa. ¿Qué sé yo? Es medio difícil. Sí, ¿qué hacemos?
Y no, la verdad es que la comisión tiene que tener, porque la parte donde nosotros aseguramos la cuestión curricular es con el especialista del instituto. Es decir, que el director del CIE se tendría que Sí, haber sí, sí, encargado sí, de sí, que sí, la sí, persona sí, que fue sí. se ha Y ido si no, como de- los modos se lo decís. La verdad es que, mirá que no. Sí, hay alguna cuestión también que, bueno, debo decir que hay a veces algunas concepciones pedagógicas diferentes en las comisiones. A veces hay miradas y criterios diferentes, ¿no? Por ahí hay algunos, algunos desencuentros en las ideas de algunas concepciones, ¿no? De las que estamos trabajando. Bueno, esas cuestiones se dividirán ahí en la comisión y se verán, bueno, de la mejor manera posible. Hay algunas posiciones, claro, hay algunas posiciones que sí, casi siempre, bueno, pasa porque, bueno, pero se pueden, sí, ahí, por eso insisto, lean el instructivo y piensen que el aspirante miró esto, tenía esto, la bibliografía era los diseños, acá me pusieron los diseños, me pusieron la problemática, digo, ¿cómo se llama? Los nudos problemáticos de los niveles, entonces le voy a pedir que, ¿no? O sea, me ajusto y a las pautas, las consideraciones generales, que las escribimos con mucho cariño y bastante direccionadas. Entonces, bueno, además hay cuestiones como, digo, si no sos el específico en el área, tiene que haber un desarrollo de una jornada tipo de capacitación, digo, sin mirar el contenido, digo, uno se da cuenta más o menos, ¿no? Para dónde va la cosa, insisto, la didáctica de la capacitación la tenemos porque estamos en... Y además son del nivel central, tienen que saberlo todo. Ya una pregunta que me hicieron y no sabía. Los sábados. No, si no sabés vos que sos la directora, yo no puedo, ¿verdad? Contame. La especialista en esto sos No, vos. sí. Los sábados, el CIE puede convocar a comisión evaluadora. No, generalmente es de lunes a viernes. No. Lo que pasa es que, claro. Yo pregunté si podía ser el sábado Sí. y me dijeron que no, porque los inspectores. por Sí, es lo que te iba a decir. No tienen disponibilidad en esos días, los profesores de instituto tampoco. Sí. Ese Pero es el había tema. Sí, pero no lo. Sí, ese es el tema. La verdad es que nosotros sabemos que las capacitaciones, digo, esto se va aprendiendo en el día a día. Las capacitaciones se extendieron mucho el día sábado. En el interior, por ejemplo, las facultades funcionan los días sábados con mucha... No, está bien, pero te quiero decir, sí, también en el conurbano, pero es más común, digo, pero en el interior esto fue muy progresivo en los últimos años, con lo cual es una buena opción, pero no, claro, exactamente, pero no así para una cuestión medio, viste, que está pautada por estatuto. Si a vos no te corresponde como inspector trabajar los sábados, la verdad que me cites o que me ponga en la comisión el sábado es un pelotazo en contra, más allá de que si me corresponde o no, ¿no? Así que ya del vamos, ya sabés con qué onda voy. Imagínate que... Después, el tema de las constancias que se extienden a los aspirantes el día que son citados. Bueno, no duden en hablar una constancia. Lo hace el director Sí, del no sé CIE, director, sí. pero a veces piden el aval de alguno de los miembros de la comisión. Es muy mirado. La persona que va en representación de la dirección es como muy mirada. ¿Viste? Sí. Surge una pregunta y todos hacen a ver Claro. qué dice ¿Cuál es la palabra? ese, ¿no? Tenemos un pedazo de la Torre 1. Exactamente, sí. Si Yo tienen creo que hacer sí. una consulta Como la parada gente- por algo puntual, le dicen al aspirante o a los aspirantes, les pedimos un ratito para hacer la consulta a nivel central. No pasa nada. ¿Vos tenés presente cuál es el artículo que permite al aspirante solicitar el día de licencia por concurso? Bueno, si vamos a ir al artículo de la licencia, Sí. te voy a decir que solamente los días por estudio Sí. están por estudio para la presentación en concursos, es para cuando se llama cargos titulares, ¿no? No, Para todos. para todos. Para transitorios también. Coberturas como estas también estarían ¿Cuántos contempladas. días?
yo no lo recuerdo si son hasta 5 días al año. Hasta 5 al año no se puede juntar más de 3. Sí, pero